Hoy también Xóchitl Gálvez denunció a la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, por actuar en contra de la oposición durante la campaña. Y le agradezco mucho esté con nosotros para platicar sobre todo esto a Javier Rosiles. Él es politólogo, experto en elecciones, partidos, gobierno y política subnacional. Javier, buena noche, gracias por tu tiempo. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Como siempre, un gusto conversar contigo y con el amplio y amable auditorio de Telefórmula. ¿Qué primer comentario podrías regalarnos, Javier? Son dos asuntos distintos. El Tribunal Electoral le llama la atención al presidente y le llama la atención porque no habrá sanción respecto al apoyo que le pudo haber dado a Claudia Sheinbaum durante la campaña y antes de la campaña. Y Xóchitl Gálvez denunció a Tadei. ¿Por qué? Porque estuvo en contra de la oposición, dijo. Sí, pues mira, estimado Juan Pablo, yo diría que, fíjate que estas elecciones que fueron las más grandes de la historia, y yo diría que incluso de las más importantes en la historia por todo la cantidad de cargos que estuvieron en disputa, fíjate que hay una cosa interesante que también me parece que son aquellas en las que la autoridad electoral se ha mostrado más débil, ¿no? Sí, Por un lado, ¿no? O sea, tenemos por un lado al Instituto Nacional Electoral, donde se observa una fractura, me parece a mí muy clara, ¿no? O sea, yo creo con todo respeto que Guadalupe Tadei no ha sido capaz, digamos, de gestionar el conflicto al interior y sí, eso se nota mucho con un INE pues bastante debilitado, ¿no? Y por el otro lado, Juan Pablo, pues tienes un tribunal electoral que hay que recordarle a la gente que se conforma, se debería conformar por 7 magistrados, ¿no? Y solamente tenemos 5, ¿no? sí, Entonces, ambas estructuras, digamos, están bastante debilitadas y entonces sí. entramos ahorita, estamos en un proceso crucial, ¿no? Porque justamente estamos en el proceso de calificar la elección y una cosa muy importante, estimado Juan Pablo, que es la manera en la que el INE y después el tribunal tendrá que ratificar la manera en que se van a distribuir Claro, los legisladores, tanto en el Senado y en la Cámara de sí. Diputados. Estamos en un momento muy importante, ¿no? Y sin embargo, la verdad es que se notan bastante débiles estos dos órganos, ¿no? Justo ayer hablábamos de la sobrerepresentación que de pronto entre la reforma, entre el PRI, entre tantos asuntos se nos está escapando. En estos tiempos, en estos momentos se está definiendo este asunto. Estimado Javier, ¿por qué no se sanciona al presidente? Dice el tribunal es un asunto administrativo, el presidente así lo asume, incluso dice, no me van a sancionar no porque no exista sanción, sino porque no hice nada. Pues mira, yo creo que digamos, yo lo que digo es que yo observo a un tribunal muy débil, ¿no? Como lo estoy comentando, y entonces me parece que no está en las condiciones Sí, para sancionar realmente al pero presidente, ¿no? constitucionalmente podrían sancionarlo. Eh, Mira, yo escucho las posiciones y hay quienes creen que efectivamente el presidente ha hecho hizo esta afectación a Xóchitl Gálvez, pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que lo que hizo el presidente no es definitivo para que Xóchitl Gálvez pudiera ganar la elección, por ejemplo, ¿no? Estamos en una elección donde 2-1, donde Claudia Sheinbaum gana 2-1, entonces me parece a mí muy Sí. complicado para el tribunal como sancionar, ¿no? Entonces, yo creo que hay interpretación para decir que el presidente efectivamente hizo algo que fue indebido, que fue inapropiado, pero me parece que Sí. van a salir diciendo que no lo van a Y, sancionar. Me parece que es la salida más fácil, ¿no? y la otra es que tampoco nos vamos a dar golpes de pecho con que esto es nuevo. Todos los gobiernos, todos los presidentes usan las estructuras, los programas sociales, que no son nuevos los programas sociales. Es decir, es un asunto de siempre, Javier. Sí, por desgracia es de siempre. Y fíjate, hay otro caso con el INE, por ejemplo, estimado Juan Pablo. A ver, yo no creo que en estas elecciones haya habido menos irregularidades que en elecciones anteriores, ¿no? Sí, Y sin embargo, fíjate cómo el INE realmente no conocemos casos ejemplares de sanción, ¿no? La vez anterior, pues conocimos, el INE sancionó, canceló las candidaturas, tú lo sabes bien, de Félix Salgado Macedonio en sí. Guerrero, de Raúl Morón en Michoacán. Y yo, salvo tu mejor opinión, yo no recuerdo en esta elección que estemos, digamos, ante casos en los que se esté sancionando cuando evidentemente pues sí hubo irregularidades, estimado Juan Pablo, ¿no? O sea, tenemos el caso de los espectaculares, tuvimos Sí. campañas muy anticipadas, Ahora, ¿no? donde se están haciendo recuentos, pareciera haber un asunto más que dudoso político, en Zacatecas, en la Cuauhtémoc. Exactamente, lo dices muy bien. En el caso de la Cuauhtémoc, pues bueno, ya el tribunal, otra vez, o sea, están en un ida y vuelta, ¿no? Pero me parece que exactamente como lo dices tú, es más un tema político que un tema realmente técnico. Entonces,
Yo lo que insisto es el INE, yo lo veo bastante debilitado, con muchas fracturas, y entonces no está teniendo esta capacidad, digamos, de enfrentar al oficialismo. Hay que decirlo de manera muy clara, ¿no? O sea, las presiones desde el oficialismo pues son bastante fuertes, ¿no? Y entonces yo no veo, digamos, condiciones para que el INE, y mucho menos me parece a mí el tribunal, pues realmente Sí. sancionen, aunque sí hubo irregularidades, Juan Pablo. Ahora, a propósito del INE, hoy la ex candidata Xóchitl Gálvez pues denunció a Guadalupe Tadei por actuar en contra de la oposición, una denuncia que evidentemente tampoco avanzará mucho, nada más es pues el hacerlo, pareciera. Sí, pues mira, Juan, pero yo diría dos cosas. La primera es que Xóchitl Gálvez, pues bueno, me parece a mí que está tratando de capitalizar, ¿no? De posicionarse, de aprovechar esta coyuntura en la que ella puede, pues, hacer ciertas demandas a las autoridades. Y bueno, yo creo, y ella lo sabe también, que no van a avanzar estos cuestionamientos, ¿no? Me parece que también en el caso de ella, pues hay una cierta tendencia, pues, a exagerar las cosas. Pero fíjate que el problema es este, Juan Pablo. El INE, por ejemplo, tú recordás en los debates, a mí me parece que los debates fueron capturados por los partidos políticos, ¿no? Y me parece que eso es una muestra de la debilidad de este INE, que imagínate, no pudo enfrentar ni siquiera Sí, las candidaturas para hacer debates pues menos aburridos, menos osos, y los representantes de los partidos acabaron haciendo el formato que quisieron. Entonces, ese hecho que parece muy menor, estimado sí, Juan Pablo, demuestra esta debilidad que insisto. Entonces, ante esta debilidad, con todo respeto, pues yo no espero, digamos, ni sanciones, sí. ni cosas más allá de lo simplemente mediático, Sí, digamos, ¿no? justo, de lo mediático y de consignar el hecho. No pasará más allá de eso. Javier, gracias por tu tiempo y tus comentarios. Siempre es un gusto, Juan Pablo. Estamos a la orden. Hasta luego. Gracias, es Javier Rosiles, analista político.